aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre. Amén. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y agradecemos a Dios en esta tarde esta oportunidad que nos regala de estar de nuevo en su presencia, honrando y glorificando su nombre. Amén. Le doy gracias a Dios, a su pastor, a mi hermano Esteban, a toda la iglesia por hacer posible que hoy pueda estar con ustedes compartiendo este culto, donde creo que la gloria del Señor está en este lugar. Amén. Donde creo que Dios nunca hace las cosas por casualidad, sino siempre con gana y con un propósito. Amén. Amén. Casualidad, sino siempre con gana y con un propósito. Amén. Amén. Que el Señor, como siempre, nos va a hacer bien a través de su palabra. Amén. Amén. Así que si me acompañan, vamos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 y 43. Hechos 2:42 dice así la palabra profética más segura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. La iglesia decimos amén. 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 Podemos tomar asiento. Aleluya. Y hacía bien, hermanos, en esta tarde el Espíritu del Señor recordaba estos versos en mi corazón. Todos sabemos que el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Él escribe su evangelio y también este libro, Hechos de los Apóstoles, contando los hechos acerca de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús y los primeros años del andar y caminar cristiano, cuando la naciente iglesia se estaba abriendo paso y abriendo camino en medio de una generación maligna y perversa. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, muchos de los testimonios que él relata aquí los ha vivido, los ha conocido, es testigo ocular. Y en otras ocasiones lo que él escribe, quizás él no lo ha visionado, pero sí, como él mismo dice, después de haber investigado diligentemente acerca de todo lo que aconteció. Es decir, Lucas escribe con una base, con una seguridad, con una fiabilidad de testigos. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estos versos que acabamos de leer. Como nos relata la palabra del Señor y dice que así estaba la iglesia que acababa de nacer. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estos, Iglesia de la Paz, son 4 fundamentos o pilares básicos sobre los que debe descansar cualquier iglesia que ama y sigue a Jesús. Y vamos a rescatar esta iglesia modelo, como es la iglesia de Hechos de los Apóstoles, para poder aprender y aplicar a nuestra vida cristiana pilares y fundamentos. Porque no hay nada que defina más una vida que los compromisos que tiene. No hay nada que nos defina más que el compromiso que tenemos. Y ustedes lo saben, un deseo no cambia nada, pero una decisión es capaz de cambiarlo todo. Amén. Y hoy el Espíritu Santo, por medio de su palabra, pretende que nos decidamos por seguir a Cristo de verdad. Amén. De corazón. Amén. Con plena certidumbre de fe. Aleluya. Poniendo los 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Los salmos ya decían: alabad a Jehová con inteligencia. Amén. Porque Dios es digno de ser adorado con inteligencia. Es digno de ser alabado con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Y ha llegado el momento de tomar la decisión de seguir a Cristo de una manera más fiel,
más sacrificada, más obediente, más abnegada. Y vamos a ver cómo lo hacían la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Número 1, hay una palabra que me hace mucho bien y es la palabra perseveraban. La palabra perseveraban significa que ellos eran asiduos, dedicados, constantes. Era un anhelo, persistían. Esto no era un deseo de un día sí y otro no. Era una decisión, era entender una necesidad. Es entender que Cristo es la necesidad del alma. Es entender que la palabra de Dios es la necesidad para nuestra vida espiritual. Es entender que Cristo no es un camino más. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida para llegar al Padre. Es entender que lo único que hace al hombre feliz es Dios. Es entender que Él es la necesidad de nuestro corazón. Qué bueno, Salmo capítulo 42, el salmista escribe y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El salmista está utilizando un ejemplo que todo el mundo en esa época le puede entender. Un ciervo está en ese momento en lo alto de una montaña y desde allí ve abajo el correr y fluir de las aguas. Tiene sed, tiene la necesidad de descender, de beber de ese agua, pero sabe que si lo hace estará indefenso y será presa de otros animales que puedan herirlo, dañarlo. Es tanta la necesidad, pero tanto el miedo, que lo único que puede hacer es gritar, clamar, gemir, lanza su onomatopeya, un bramido que nace de lo más íntimo de su corazón. Por eso dice el salmista: de la misma manera, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es entender que la necesidad del alma y del corazón es la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. Porque aquí dentro todos tenemos un vacío y ese vacío tiene forma de Dios. Lo podemos intentar llenar de mil maneras, de mil formas, pero es cuando intentas hacer un puzzle y hay una pieza que no encaja. Mátate si quieres, no es de ahí, no va a encajar. El vacío del hombre tiene forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Solo su amor, su gracia, su perdón, su sangre, su rescate, nada más, solo Él. Esto lo entendieron la iglesia de Hechos de los Apóstoles y por eso perseveraban, eran constantes, persistían, porque ahí se demuestra el anhelo que tenemos. Aleluya. En una demostración sincera que perdura y permanece en el tiempo. ¿Y en qué perseveraban? Perseveraban, número 1, dice, en la doctrina de los apóstoles. Qué bueno. La iglesia de Hechos de los Apóstoles manejaba dos clases de mensaje. Manejaba un mensaje, el más populoso es el mensaje evangelístico. Es cuando ellos proclamaban a Cristo y a este crucificado. Es cuando ellos evangelizaban y predicaban que en Jesús había perdón, que en Jesús había rescate, que en Jesús había perdón de Dios para sus pecados, que en Jesús había arrepentimiento. Ese era el mensaje famoso. Pero luego ellos se reservaban un mensaje, y este mensaje reservado era no para la multitud, sí para los discípulos, no para todo el mundo, sí para la iglesia. Y la iglesia ahora lo que tenía que hacer era perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Era sustraer el significado y contenido bíblico de cada palabra. Saber qué era lo que Dios quería, lo que Dios decía, a lo que Dios se refería, a dónde estaba yendo la palabra de Dios. Y era un mensaje que exigía más, era un mensaje que demandaba madurez, desarrollo, avance, crecimiento. Era un mensaje que demandaba de la iglesia, no de la multitud, pero sí de la iglesia, demandaba una mayor abnegación, un mayor sacrificio. Y la iglesia perseveraba en esa doctrina,
esa enseñanza. Iglesia de la Paz, nunca seremos una iglesia como a Dios le agrada hasta que no entendamos la necesidad de perseverar en la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, no podemos pasar nuestro cristianismo sin la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible pasar nuestra vida cristiana sin la palabra de Dios, sin los dichos que nacen de sus mismos labios. Es imposible. Nuestra vida cristiana particular y nuestra vida cristiana colectiva como iglesia tiene que estar fundamentada en la gloriosa palabra de Dios. Qué bueno. Dice el Señor: mi palabra nunca vuelve a mí vacía, sino para el designio para el cual yo la he enviado. Amén. La palabra de Dios no es estéril, la palabra de Dios siempre produce fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. La palabra de Dios dice el libro de Primera de Pedro que hemos sido renacidos por medio de una simiente incorruptible. Esta simiente incorruptible no es otra cosa que la gloriosa palabra de Dios. Esta palabra pura, sin mancha, santa, esta palabra bella, hermosa, que es capaz de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. Esta palabra que viene dando muerte al pecado y vida a la vida de Dios en nuestras entrañas. Esta palabra de Dios que nos enseña qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le daña. Esta palabra de Dios que coloca en nuestro corazón amor por Dios, amor por mis hermanos, amor por los necesitados, amor por la obra. Gloria a Dios. Esta palabra de Dios que produce avance, crecimiento, desarrollo. Una de las señales y evidencias de un verdadero nacido de nuevo es que desea la leche espiritual no adulterada para por ella crecer para salvación. Amén. Es desear la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, querer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Iglesia de la Paz, este libro nunca fue dado para ser leído. Este libro fue dado para ser vivido. Este libro no fue dado para ser debate teológico, discusión doctrinal. No. Este libro fue dado para ser obedecido, creído, vivido, practicado. La palabra de Dios no fue dada para los ojos. La palabra de Dios fue dada para los pies, para que andemos en ella. Y andando en la palabra, obedecemos a Dios, obedecemos a Dios, obedecemos a Dios. Gloria. Es necesario volver a la palabra, volver a la Biblia, volver a creer, volver a hacer todo según el marco de la palabra de Dios. Que detrás de todo lo que hacemos haya una base bíblica, detrás de cada alabanza, detrás de cada oración, detrás de cada administración, detrás de cada forma, detrás de cada manera, que haya palabra de Dios respaldando, porque Dios solo está empeñado con su palabra. Amén. Y pretendemos ver frutos haciendo cosas que Dios no demanda en su palabra. Y de esa manera nunca veremos resultados. Ahora bien, hagamos lo que Dios nos ha demandado y veremos lo que Dios nos ha prometido. Amén. Obedezcamos y veremos resultados. Esta palabra de Dios, Dios mío de mi vida. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí la palabra poder es dunamis, dinamita. El Señor me lo hacía ver de esta manera. Imagínense, la policía va a casa de una persona y para poder entrar lo que tiene que hacer la policía es establecer un artefacto en la pared, en la puerta. Es una dinamita, es una explosión. Eso tiene una cuenta atrás. Cuando esa cuenta atrás llega a cero, esa pared, esa puerta explota y la policía puede entrar tranquilamente, hacer lo que tenga que hacer. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como dinamita que sale de su misma boca, de sus mismos labios. Y la palabra de Dios llega a lo más íntimo del corazón del hombre. Se adhiere a la pared de mi pecado, a la pared de mi indiferencia, a la pared, al muro de mi rebeldía, de mi maldad. Se adhiere y tiene una cuenta atrás. En unos llegará antes, en otros llegará más tarde. Dios sabe si eres más débil o eres más fuerte, pero de lo que estoy seguro es que esa palabra de Dios tiene una cuenta atrás, y cuando la cuenta atrás llegue a cero, va a explotar y hacer trizas la pared de mi pecado, de mi maldad, de mi rebeldía. Y la palabra de Dios mata, pero da vida. La palabra de Dios derriba, pero levanta. En el nombre
¿Cuánto tiempo meditas en ella? ¿Cuánto tiempo la reflexionas? ¿Cuánto tiempo la estudias? Nosotros somos el pueblo del libro, por lo menos así deberíamos ser llamados. Conocer la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia. Ay, qué bueno, hermanos. Yo les doy este consejo que lo digo siempre. Este libro, yo traigo aquí solamente hoy un Nuevo Testamento, no traigo Biblia completa, esto es un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento, como el de ustedes, tiene 260 capítulos. Eso tiene el Nuevo Testamento, no tiene más, tiene 260 capítulos. A una media de 5 capítulos diarios, en menos de 2 meses nos hemos leído un Nuevo Testamento completo, de Mateo a Apocalipsis. ¿Qué tarda usted? ¿Qué tardo yo en leer de 5 capítulos? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿1 hora? Con una inversión de ese mínimo de tiempo. Con la inversión que podríamos hacer, con mucho respeto, viendo una película, dando un paseo, quedando con los amigos. Si ese tiempo lo dedicamos a leer la palabra de Dios, diariamente. Habremos terminado el Nuevo Testamento en menos de 2 meses. Y cuando lo termine Jesús, ¿qué haga? Vuelve a leerlo. Cuando lo acabe, vuelve a leerlo otra vez. Y cuando lo finalice por 3.ª vez, otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por ti. Martín Lutero decía: todos los días tengo que recordar el Evangelio, porque todos los días lo olvido. Hermanos, es necesaria la palabra de Dios. Hay gente que ha utilizado en su conciencia, que la conciencia no le acusa de lo que hace. Y como no me acusa mi conciencia, caramba, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? No. Dice Pablo: mayor que tu conciencia es Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo soy yo que me acusa Dios si no me acusa mi conciencia y me está acusando Él? Por medio de la palabra. Porque para mí puede ser bueno, puro y santo lo que estoy diciendo, pero si la palabra de Dios me dice que no, la palabra de Dios en el barómetro, la conducta, la guía a seguir, a creer, a vivir, a experimentar. Hermanos, la palabra de Dios. Creo que estaríamos viendo mucho más resultados si hiciésemos las cosas más sencillas de lo que lo estamos haciendo. De verdad, ese ratito en tu casa que te pones en tu cámara secreta, te pones delante de tu cama, por ejemplo, abres la palabra del Señor, lees unos capítulos, cierras tus ojos y le dices al Espíritu Santo: tú escribiste este libro y tú estás aquí conmigo, ya lo he leído, no lo entiendo, explícamelo. Y permites al Espíritu Santo que vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y permites al Espíritu Santo que te haga entender lo que has leído. Y permites al Espíritu Santo que eso que has leído no se quede en teórica aquí, sino pero en vivencia, en creencia, en guardar la palabra de Dios. Iglesia de la paz, nuestra Biblia nos espera, la palabra de Dios nos espera Dios a través de la palabra, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le obedezcamos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Así estaba perseverando la iglesia, en la doctrina de los apóstoles. Punto número 2, estaban perseverando en la comunión unos con otros. Qué bueno. En la comunión unos con otros. Ya nos lo enseñó Jesús. Un discípulo se acerca y le dice: maestro, enséñanos a orar. ¿De acuerdo? Cuando oréis, decid así: Padre mío, nuestro, Padre tuyo, Padre nuestro. Está diciendo Jesús: tenéis que entender esta necesidad. Habéis sido creados en comunidad. Dios no es exclusivo, Dios no está privatizado. Padre nuestro. Dios es un todo al que todos nos podemos acercar. Amén. Padre nuestro. Y es necesario esto, hermanos, la comunión unos con otros. Y sin duda, si ustedes leen el Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos vendían sus casas y propiedades y el dinero lo daban a los apóstoles para que los apóstoles administraran las necesidades de la iglesia. Ahora, ellos, por ejemplo, se topan con el cojo de la hermosa y dice Pedro: no tengo plata ni oro. Pero vamos a ver, si están vendiendo todo y te lo ponen a los pies de los apóstoles. Sí, pero yo soy responsable con lo que Dios me ha delegado.
y soy responsable con la confianza que la iglesia tiene en mí. No tengo ni plata ni oro. Ahora lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No había ningún necesitado entre ellos. Dice la Biblia que todos eran de un mismo corazón y de un mismo sentir. Dice la Biblia que estaban juntos, unánimes. Una cosa es estar juntos y otra cosa es tener armonía. Eso es diferente. Lo primero es sencillo, lo segundo muy complicado. Lo primero es humano, lo segundo es divino y espiritual. Lo primero lo podemos encontrar y aprender con el paso del tiempo y de la experiencia. Lo segundo lo tiene que producir el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí todos somos distintos y diferentes. Y todos necesitamos esto. Tener la armonía, la coinonía dada por el Espíritu Santo, para saber convivir los unos para con los otros, para saber amarnos, para saber respetarnos, para saber querernos y poder ayudarnos. Esto era la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Tenían comunión unos con otros. Significa que tenían sociedad, armonía, contribución, hermandad, confraternidad cristiana, amigabilidad. Llevaban los unos las cargas de los otros. ¿Estamos cerca o lejos de ser como la iglesia de los apóstoles? ¿Nos implicamos en las necesidades de nuestros hermanos de una manera sabia y respetuosa? ¿Demostramos amor y carga por los demás? Como Cristo lo ha demostrado por nosotros. ¿Qué tipo de comunión estamos teniendo? ¿Dejamos al Espíritu Santo fluir en nosotros? Hermanos, es un amor dado por Dios, Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un amor que nace de Dios. ¿Y ese amor para qué me lo da Dios? Número 1, para que le ames a Él. Número 2, para que te ames a ti mismo. Y número 3, para que sepas cómo poder amar a los demás. Es un amor que nace de Dios y a Dios vuelve. ¿Cómo? En obediencia y en fidelidad. Un amor demostrado por medio de las obras. Así se mantenía la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y creo que nosotros tenemos que restaurar en medio de nuestras iglesias y en medio de nuestro caminar cristiano el pilar fundamental del amor en medio de la iglesia, de la comunión, del respeto, del cariño. De tomarnos en serio esto, hermanos, y vernos como lo que realmente somos. Familia de la fe, hijos de un mismo Padre, hermanos en Cristo. Amén. ¿Cómo se basaba la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Se basaba, punto número 3, en el partimiento del pan. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el partimiento del pan no nos está hablando de otra cosa que de la Santa Cena. Y cuando nos habla de la Santa Cena, nosotros sabemos que previamente hay un paso, y es el bautismo. Y nosotros sabemos que el bautismo no es otra cosa que un testimonio al mundo de un compromiso interior en el corazón. ¿En qué estaba fundamentada la iglesia de Hechos de los Apóstoles? En la palabra de Dios, en el amor con los hermanos, en el compromiso. Hermanos, cuando tenemos esos 5 minutos de poder, de gloria y de deseo, no hay nadie como nosotros. Pero lo que brilla por su ausencia es compromiso, estabilidad, firmeza. Eso brilla por su ausencia. Y demanda a Dios de nosotros compromiso. Compromiso con Dios, compromiso con tu pastor, compromiso con tu iglesia, compromiso con tu don, con tu llamado, con tu ministerio, con tu esfera de influencia en el reino de Dios, compromiso con lo que Dios ha hecho contigo, compromiso con lo que Él está haciendo, compromiso en fe con lo que Él hará en el futuro. Compromiso. Debemos de comprometernos con Dios, debemos de comprometernos con Él, debemos de demostrar nuestro compromiso por medio de la obediencia, de la sincera fidelidad, de una santidad manifiesta. Compromiso. Ya lo creo, ya lo creo. Todo esto, estos pilares fundamentales, el verso 43 que hemos leído, dice que, y todos, al escuchar esto, hermanos, ahí no está hablando de la iglesia, está hablando de la sociedad.
Está hablando del mundo en el que vivían. Está hablando de la gente alrededor de la iglesia. El mundo, al escuchar que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice la Biblia, y sobrevino sobre todos ellos un temor. ¡Qué bueno! Cuando el mundo vio que la iglesia vivía de acuerdo a lo que decía, cuando la sociedad vio que la iglesia estaba viviendo lo que enseñaba y predicaba, esto trajo un temor a todos ellos. Esto, temor, aquí significa un santo temor, reverente, respeto, sumisión. ¿Por qué? Porque la sociedad entendía que lo que enseñaba la iglesia no era mera palabrería, sino que era poder de Dios que podía cambiar el corazón. Vieron que lo que la iglesia decía en palabras se transformaba en hechos, en acciones. Y cuando la sociedad vio que la iglesia vivía de acuerdo a lo que predicaba, esto produjo respeto. No les tenían por don nadies, les tenían por gente digna de respeto. Producían temor la vida que llevaban. Porque sí, hermanos, Santo. lo único que necesita un inconverso para no creer en Jesús es un mal testimonio de mi parte. Es lo único que necesita. Porque con mi vida puedo cerrar puertas o abrirlas, y con mi testimonio puedo allanar el camino o levantar piedras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El apóstol Pablo dice: por vuestra culpa el nombre de Cristo es vituperado. Por vuestra culpa, porque decís tener relación con Él y con vuestros hechos lo negáis. Vituperáis el nombre de Cristo. Pero esto no acontecía en medio de la iglesia. Claro que no, porque ellos vivían de acuerdo a lo que estaban enseñando. Y esto trajo temor. Y este temor reverente llevó a que por medio de la mano de los apóstoles se produjeran en medio del pueblo prodigios, señales y milagros. Porque ese temor era, Dios mío, el trampolín perfecto para que el Espíritu Santo pudiera producir en los pecadores convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que pudiera guiarlos hacia toda la verdad, para que pudiera producir en ellos arrepentimiento para vida y salvación. No solo escuchaban el mensaje de los apóstoles, veían sus vidas y no les hacía ver nada más, lo creían en fe. Último pilar, última base fundamental. Ellos estaban fundamentados, número 4, en las oraciones. Porque sí, porque una iglesia y una vida cristiana tiene que estar fundamentada en la oración. ¿Lo crees? Libro de Daniel, dice el profeta: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La palabra conocer de Daniel que está implicando ahí es relación íntima. El pueblo que conoce íntimamente a su Dios se esforzará y actuará. Iglesia de la Paz, ¿no creen ustedes que de mi parte hay poca actuación y poca implicación? Porque quizás hay poca relación íntima con Dios. Si hubiera más relación íntima, habría mayor esfuerzo, mayor sacrificio, mayor entrega, mayor abnegación. Si hubiera una relación íntima con Él. Oh, hermanos, Salmo capítulo 63 dice el rey David: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me refugiaré.
¿Cuántos se sienten identificados con esta palabra? Dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Esa oración viva, real, práctica, hermano. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice Pablo, vivan orando y suplicando, oren en común, velen en sus oraciones, perseveren sin desanimarse nunca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. La palabra orar termina en D, ahí en D significa que es un verbo imperativo, es una orden, no hay vuelta de hoja. El mismo que ha dicho, sed santos porque yo soy santo, es el mismo que ha dicho, orad sin cesar. La palabra sin cesar en griego es adeleikentos. Adeleikentos no significa que entremos en la habitación un día y nos salgamos, de tanto que oramos y nunca queremos salir de allí. No, significa espíritu de oración, actitud de oración. Eso es orar sin cesar. Que yo me levanto en la mañana y estoy adorando a Dios, estoy trabajando y estoy alabando su nombre, estoy en casa con mi familia y estoy meditando en la gloriosa palabra de Dios. Que no hay un momento en el que me desconecto, en el que pierdo cobertura, en el que se me va el wifi. Al revés, estoy conectado con Él, honrándole, adorándole, glorificándole. Eso es una vida, una actitud, un espíritu de oración. Es necesario, hermanos, volver a esta oración ininterrumpida. Ya lo creo. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo presenta tres situaciones: la esperanza, la tribulación y la oración. Y ahora nos da tres actitudes frente a las tres situaciones: gozosos, sufridos y constantes. Vamos a pensarlo, tiene lógica. Gozosos en la esperanza, normal, tengo esperanza, estoy gozoso. Sufrido en la tribulación, lógico, en medio del dolor, ¿cómo voy a estar? Sufrido. De la misma manera es así de lógico y así de normal que el que ora sea constante. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa oración, hermanos, dependiendo única y exclusivamente de nuestro dulce amigo el Espíritu Santo. Dice Judas verso 20, orando en el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, orar de esa manera, no orar de una manera aprendida, no orar de una manera litúrgica, religiosa, no orar de una manera aprendida, sino orar en el Espíritu Santo. Necesitamos orar para orar. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, toma mis labios, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi espíritu, enséñame a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, con plena certidumbre de fe, con sinceridad, sin pecado. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar con Dios como Él se merece. El Espíritu Santo pondrá en ti y en mí palabras adecuadas para poder dirigirnos a Dios. Esos momentos en los que estás orando y viene el Espíritu Santo sobre ti con poder, sobre ti con gloria. Y has comenzado a orar, a lo mejor no estás orando en lenguas, estás orando en tu idioma, estás orando con tus palabras, pero ves que lo estás haciendo de otra manera, ves que lo estás haciendo con una carga más excelente, ves que las palabras fluyen, que los sentimientos afloran, que la fe aumenta. Es una oración guiada, dirigida, ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Déjate usar por el Espíritu Santo en oración. Déjalo fluir en tu interior. Déjalo que corra, déjalo que viva. Deja a Jesús suelto en tu interior para amar, para perdonar, para levantar a su antojo. Permítele a Jesús ser tú, sus ojos, sus manos, sus pies para ayudar a los necesitados. Sé un instrumento útil, un canal de bendición para los demás, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un minuto, por favor. Dale gracias a Dios por esta palabra y pídele ahora al Espíritu Santo que la lleve a lo más íntimo y profundo de tu alma, de tu mente, de tu corazón. Por favor. Aleluya. Más alto ese piano ahora, hermanos, por favor.
un minuto, adora al Señor y pídele al Espíritu Santo que restaure en nuestro corazón y en nuestra iglesia el amor por la palabra de Dios, el amor por hablar con Dios, el amor por mis hermanos y el amor por un sincero compromiso con Cristo. Cada uno sabemos en qué pilar, en qué base hemos fallado, pero aquí está el Espíritu Santo para darte una nueva oportunidad. Está aquí tu Padre Dios para darte nuevas fuerzas, para guiarte y capacitarte, para brindarte su auxilio, su ayuda. Aleluya. Está aquí Dios para ti. Adora a Dios, por favor. Vamos, adora a Dios en esta tarde. Un minutico. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Vamos. Derrama tu alma delante de su presencia. Entrégate ahora por completo en adoración, en alabanza, con ese corazón contrito y humillado que Dios nunca va a despreciar. Aleluya. Dile cuánto le amas, cuánto le quieres, la gran necesidad que tu vida tiene de Él. Entabla una conversación con el Espíritu de gracia. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Alaba su nombre, glorifica su santa persona. Aleluya.